vamos a seguir ahora con nuestro panel de experiencias que hemos denominado acción y comunicación, ¿no es cierto? Un poco lo que conversábamos con David, pasar de estas declaraciones y evidenciar, ¿no es cierto?, nuestros desempeños y hacernos muy cargo de esa comunicación. Y voy a comenzar a presentar a los invitados y invitadas para hoy. Nos acompaña Paulina Rubio, jefa de Departamento de Comunicaciones de SBIO y Nuevo Sur, periodista, magíster en Comunicación Estratégica, trabaja en SBIO desde el 2005, desempeñándose en las áreas de relación, comunidad y también en comunicaciones, y del departamento de que está a cargo en IRADE, de comunicaciones, desde el 2011, así que bienvenida, Paulina. Invitamos a Felipe Almazábal, subgerente de sostenibilidad y de SCO de Blumar, ingeniero civil industrial, con 10 años de trayectoria en el sector público y privado como energía, pesca, acuicultura, relacionado con temáticas de sostenibilidad corporativa, asuntos públicos y relacionamiento comunitario. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Margarita. Saludos. Qué bueno verte, sí, qué bueno verte acá, Paulina igual. Y ahora invitamos a Ana Luisa Vergara, ella es subgerenta de sostenibilidad corporativa de Colbún. Hola, Ana Luisa, ingeniera civil industrial con más de 12 años de experiencia en la industria energética y luego de 6 años en consultorías de cambio climático. Formó parte de áreas de desarrollo del negocio de energía y derivó en las áreas de sostenibilidad y relacionamiento con grupos de interés. Buenos días. Sí, y muchas gracias por la invitación a IRADE y a Margarita. Gracias por estar acá los tres y darse el espacio de compartir su experiencia y su aprendizaje con todos los que estamos conectados hoy día. Bueno, les comento que la modalidad va a ser una conversación muy fluida con una ronda de preguntas que vamos a tener para cada uno de ustedes, donde van a tener el espacio de poder explayarse, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no es cierto?, entre 2 o 3 minutos de cada pregunta. Y finalmente los vamos a invitar a una reflexión, a compartirnos sus aprendizajes, que es lo que busca finalmente el Círculo de Sostenibilidad, que es compartir nuestras buenas prácticas y poder avanzar. Entonces, para después de haberlos presentado, me gustaría comenzar con Felipe. Voy a romper la regla. Voy a partir por el varón aquí en la mesa. Soy minoría esta vez. ¿Ah? Sí, minoría. Oye, bien. No, súper bien. Me gusta la diversidad. Felipe, bueno, más que nada, primero contarles que Felipe ha sido uno de los grandes impulsores de este encuentro. Así que agradecer, Felipe, tu tiempo, tu espacio de creación. Y también nuestro presidente, past president por 4 años en el Círculo de Sostenibilidad, así que tiene mucho que contarnos hoy día y compartirnos. Vamos a iniciar, Felipe, y llevarte un poco a que te remontes cuando tú iniciaste el camino en sostenibilidad en Blumar, ya 5 años reportando la sostenibilidad, ¿no es cierto?, y las memorias. Y frente a esto, ¿cómo ha sido el recorrido interno en la compañía para abordar de forma conjunta los desafíos sociales, económicos y ambientales? Para que nos puedas compartir tu visión. Muchas gracias, Margarita. Comparto también saludo al tremendo panel que tenemos hoy día, a Ana Luisa, a Paulina, y también a David, que dio una tremenda exposición, y también el agradecimiento va para él, para que también podamos compartir en futuras oportunidades. La pregunta, yo creo que hay que abordarla desde distintas dimensiones. En primer lugar, porque las empresas en general abordan las temáticas de sostenibilidad por distintas sensibilidades, ya sea de los stakeholders o internas, y de alguna manera van naciendo las áreas de sostenibilidad o las áreas de responsabilidad social en su tiempo por distintas motivaciones, ya sea sociales, de las comunidades, políticas, ambientales, incidentes, y en algunas oportunidades también crisis que se transforman finalmente en oportunidades. Yo creo que en Blumar había un camino recorrido en el sentido de la sensibilidad y también la confianza con la cual se reconocía el trabajo de las comunidades, y a partir de eso, del trabajo, la confianza y el reconocimiento del trabajo comunitario y esa sensibilidad, se transforma esto y de alguna manera evoluciona a lo que finalmente se convierte en el área de sostenibilidad, ¿cierto? Con las buenas experiencias que habían, pero también con los requerimientos externos. Como decía David, hoy día
las propias industrias y también el mercado financiero van adoptando distintos estándares y también impulsando temáticas, sobre todo para nosotros que somos una industria de exportación, en particular en la industria del salmón había muchos requerimientos, va avanzando de manera gigantada. Por otro lado también la industria pesquera nacional, que está viendo montos de transformación, de buenas prácticas, etcétera. Entonces, de alguna manera eso había que integrarlo. Había muchas iniciativas que estaban siendo impulsadas por liderazgos súper importantes internos en diversas temáticas, tanto sociales y ambientales, y lo que hicimos en ese momento fue juntarlas, ¿ya? Y armar de manera orgánica una estrategia de sostenibilidad. Yo creo que ese fue el primer paso o hito, formalizar una estrategia de sostenibilidad con una agenda de corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, uno de los grandes productos de esa estrategia fue nuestro primer reporte, el año 2016, que lo preparamos y finalmente lo publicamos el año 2017. Y yo creo que ahí hay un primer punto, siempre ir de menos a más, ¿no? Bueno. Hoy día los requerimientos, tanto sociales, ambientales, económicos y de gobernanza, están en un estándar muy alto. Quizás en ese tiempo, en 2016, era voluntario los reportes, hoy día se transforman en obligatorios, como le dijo David, pero en el fondo claro. Las empresas, con los recursos que tienen y también con los equipos y con la agenda y con apoyo también de asesores, consultores y también de los equipos internos que se vayan formando, de forma colaborativa, uno puede establecer una agenda de menos a más. Entonces, nuestro primer reporte fue yo creo que el primer gran hito, y finalmente, en forma consistente, fuimos haciéndolo año a año, ¿cierto? Comunicándolo a todos nuestros grupos de interés. Algunas veces hicimos un lanzamiento, otra vez hicimos una cuenta pública, finalmente después lo enviamos a nuestros diversos públicos, tanto internos como externos. Y eso lo hicimos durante 5 años, el reporte de sostenibilidad. Y en paralelo, ¿cierto? Estaba la memoria financiera, que las empresas de sociedades anónimas abiertas tienen que cumplir con la Comisión del Mercado Financiero en forma irrefutable y con una fecha definida. Entonces, yo creo que ahí también pasaba un poco el fenómeno que decía David, porque la estrategia de sostenibilidad por un lado y la estrategia de negocio por otro. Entonces, en forma también evolutiva y de mejora continua, porque aquí hay un punto también importante, que la sostenibilidad es un proceso de mejora continua. Fuimos viendo que necesitábamos integrar estos dos mundos, ¿cierto? De cómo conversaban. Y reformulamos nuestra estrategia de sostenibilidad después de 4 años, el año 2020, 2019, 2020, y hicimos este cambio de switch y esta máxima de que la estrategia de sostenibilidad se integra con la estrategia del negocio. Y de esa manera fuimos migrando a lo que hoy día, y el primer año, y nos preparamos para eso. En el fondo tampoco fue algo de un día para otro. Este año hicimos nuestra primera memoria integrada, también preparándonos un año antes, sabiendo que venía, al menos para nosotros como empresa, como sociedad anónima abierta, la publicación de la norma 461 de la CMF que mencionó David en su exposición anterior. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay una muestra y hay un fiel reflejo de cómo podemos ir nosotros en este camino de mejora continua, pero también de ir de menos a más, integrando los distintos equipos, también la información extra financiera, que muchas veces uno la pide de un año para otro, y cuando el año ya recién pasado, por ejemplo, empezábamos a armar el reporte de sostenibilidad en enero, marzo del año que ya pasó, por lo tanto los temas tampoco se iban gestionando, sino que, claro, reportábamos, y qué bueno, porque en el fondo se transparentaban los temas extrafinancieros, pero ya había pasado el año para gestionarlos. Entonces, esto ya también, no solamente en la interna, sino que también por los requerimientos de nuestros grupos de interés y también de nuestras industrias, necesitábamos gestionar estos temas de forma permanente. No solo, así como uno lleva el control de gestión de los estados financieros, así también a ese nivel tiene que llegar a ser parte de la estrategia. Los indicadores extrafinancieros. Y eso es un proceso. No es de un día para otro en ningún caso. Y yo creo que es súper importante también tener claro que esto en ningún caso es de un área de la compañía. Claro, hay un área que consolida, que lidera, que coordina, pero los protagonistas son todas la empresa, todos hacen la sostenibilidad, no solamente un área. Y en la medida que vamos incorporándose a la compañía, se va formando cultura.
Yo creo que eso Perfecto. como para No, no súper. extenderme No, mucho más, Felipe, es un hiciste, primer punto para sí. seguir la conversación. No, muchas gracias, Felipe, y excelente, excelente respuesta porque la mejora continua, como tú bien lo dijiste, y la cultura en sostenibilidad, yo creo que son dos atributos que no pueden fallar y que tienen que estar en el ADN finalmente de las estrategias para que puedan consolidarse y avanzar. Así que seguimos, volvemos contigo, Felipe. Ana Luisa, bueno, con tu experiencia y ahora nos vamos al rubro energético, que se ha destacado tanto en materias de sostenibilidad con altos estándares en todo este tiempo, ¿no es cierto? Y liderando muchos procesos. ¿Cómo ha sido el recorrido interno y cuál ha sido la gobernanza en Colbún desde tu experiencia, de tu mirada, para avanzar en sostenibilidad? Bueno, primero, muchas gracias Margarita ahí por esta convocatoria y agradecer también a David por la presentación que hizo, súper interesante ahí plantear los desafíos y oportunidades que tenemos las empresas en estos temas de ESG o de sostenibilidad a nivel general. Yo diría que, así, lo primero, comparto con ustedes el concepto de que esto es siempre una mejora continua. Nosotros hasta el día de hoy seguimos aprendiendo y eso es lo entretenido de estar en estas áreas de sostenibilidad o lo desafiante, Sí. de que siempre hay temas nuevos. Después la pandemia nos trajo nuevos desafíos, los temas de ciberseguridad, cosas que antes tampoco existían. Derechos humanos partió quizás hace 4 o 5 años como un tema más fuerte también en temas de sostenibilidad. Entonces, esto es un aprendizaje continuo. Entonces, todavía hemos ido mejorando, pero todavía tenemos mucho como empresa, como Colbún, aún nos queda muchísimo por mejorar. Yo diría que en Colbún esto partió más o menos el 2008-2009, la mirada de sostenibilidad desde la necesidad de viabilizar nuestros proyectos eléctricos, nuestros proyectos de energía en los territorios. Así surge. Entonces surge con una mirada muy comunitaria y medioambiental, desde cómo generar valor real con proyectos para que fueran posible construirlos dentro de nuestros territorios. Y ahí surge la central Angostura, que de alguna manera logró, es una central hidroeléctrica ubicada ahí cerca de Los Ángeles, en Santa Bárbara, que logró finalmente crear valor a la zona desarrollando un nuevo destino turístico, entonces integrando de alguna manera el desafío de una infraestructura eléctrica que busca generar valor a su territorio. Y ahí entonces siempre, Colbún, incluso adentro de la compañía, veíamos la sostenibilidad como lo ambiental y comunitario, nada más. Entonces fue un proceso el ir de a poco involucrando la mirada de los otros grupos de interés, como los clientes, los inversionistas, los propios trabajadores, contratistas. Entonces, hasta el día de hoy nosotros seguimos haciendo harto esfuerzo interno en nuestras semanas de sostenibilidad que son para nuestros propios trabajadores, de que siempre hablemos de otros temas cuando hablamos de sostenibilidad, ¿ya? Entonces, eso dependerá de cada compañía, pero esta mirada entonces más transversal de los grupos de interés, fuimos de a poco integrándola a través de las encuestas a grupos de interés, o sea, generando estos canales de escucha en nuestras comunidades, con nuestros inversionistas, con todos esos grupos de interés, y a través de esos canales de escucha podíamos de alguna manera identificar cuáles eran nuestras brechas, en qué teníamos que mejorar. Entonces, esa información, junto con todos estos estándares que mencionó mucho David en su presentación, que son algunos estándares internacionales, otros temas quizás normativos, por ejemplo, el Dow Jones, el CDP y varios otros índices internacionales que nos miden, empiezan a plantearnos información que de repente nosotros no hemos trabajado. Entonces, nos dan luces de cómo ir avanzando en ciertas temáticas, y también lo otro muy bueno que tienen estas herramientas es que te anticipan tendencias que están quizás en otras partes del mundo y que uno todavía no entiende cómo aplicarlas acá, pero te van abriendo. Entonces es un paso a paso aprendizaje, ¿ya? Entonces te diría que desde esa fecha fuimos de a poquito integrando la mirada de los grupos de interés con estos canales de escucha y en el fondo instrumentos que nos permitían identificar nuestras brechas. Pero cuando nosotros ya esto nos cambió muchísimo, fue, yo te diría como 2018, 2019, cuando ya los clientes mismos
nosotros pasamos de tener 6, 7 clientes quizá en 2018, hoy día tenemos cerca de 400 clientes. Wow. Y si tú le preguntas, oye, a nuestros clientes, la mayoría de los clientes busca energías renovables, o sea, nuestro negocio en sí mismo tiene que ser tiene que ser sustentable. Crecimiento en renovable, hidrógeno verde, desalinización, distintas miradas que hacen que en esencia nuestro negocio sea sustentable. Entonces, cuando los clientes, para que a ellos les vaya bien, necesitan energía sostenible, nos empiezan a preguntar no solo de la huella de carbono, nos empiezan a preguntar de temas de derechos humanos, las mineras, nos empiezan a preguntar de equidad de género. Entonces, eso hace que se movilicen mucho más rápidamente los temas de sostenibilidad internos. Y lo otro que fue muy importante, bueno, los inversionistas, sobre todo post pandemia, la cantidad de encuestas, información que nos han solicitado en los últimos 2 años, o sea, prácticamente si antes eran 2 encuestas, ahora son 20 al año. Entonces, eso ha sido también muy movilizador. Y algo clave es que la empresa logró en 2021 también integrar al 100% la agenda estratégica de la compañía, en este crecimiento en renovable, hidrógeno verde, todo lo que se viene de aquí a 2030, tener todos estos indicadores de sostenibilidad, de huella de carbono, agua, residuos, equidad de género, y así temas de innovación ambiental, social, todo asociado a los objetivos corporativos y a la remuneración de cada uno de los trabajadores, ¿ya? Y eso también moviliza bastante a la compañía. Y por último, para cerrar en temas de gobernanza, actualmente tenemos el Comité de Sostenibilidad con directores, en el fondo, que nos ayudan a hacer este seguimiento continuo. Y en los informes del directorio, el gerente general lo primero que presenta todos los meses es cómo vamos avanzando en estas metas de sostenibilidad de largo plazo, pero que tenemos que ir mostrando avances anuales. Entonces, todo eso nos moviliza a avanzar en sostenibilidad. Muchas gracias, Ana Luisa. Y el resumen, la capacidad de podernos transmitir, me transportaba en tu relato, porque realmente, como tú dices, es increíble el aprendizaje continuo y el paso a paso, y cómo estos índices, cuando uno es como que se autodesafía las compañías y se atreven a medirse, cómo se van incorporando las tendencias y adelantándonos. O sea, yo creo que ahí es un tremendo driver que moviliza la sostenibilidad dentro de los equipos y de las compañías. Así que vamos a volver contigo, Ana Luisa, para que nos sigas compartiendo tu experiencia. Paulina, ahora nos vamos a otro rubro y con el otro componente de este encuentro, que es la comunicación. Y cómo, en el fondo, desde tu experiencia también y todo el desarrollo que hay en FBIO, en Nuevo Sur, lo que tú has liderado, ¿no es cierto?, por más de 17 años, reportando todos estos desafíos comunicacionales en materia de sostenibilidad. ¿Cómo tú nos compartirías entonces este proceso también de avance al interior de la compañía? Bueno, buenos días al panel. Agradecer y felicitar también la exposición de David, súper inspiradora, y destaco también su poder de síntesis, de llevarnos a temas súper relevantes en forma súper ágil, así que voy a tratar de seguir en ese ritmo. Efectivamente, nosotros llevamos 17 años reportando. Fuimos la primera empresa sanitaria en Chile que se atrevió a dar este paso de reportar la sostenibilidad a sus grupos de interés. Ya bueno, es un camino que hemos recorrido súper largo, pero como decía Ana Luisa, uno nunca termina de aprender y de ir incorporando nuevos temas y de ir madurando y llegar a la actualidad donde nosotros tenemos una dirección, ¿no es cierto?, de sostenibilidad que lidera Marieta Montenegro, que forma parte del Círculo de Sostenibilidad con ustedes, área que reporta directamente a la Gerencia General. Entonces, esto da cuenta también de la relevancia que tienen los temas de sostenibilidad para nuestra compañía. Y respondiendo a tu pregunta, en cuanto a los desafíos comunicacionales de la sostenibilidad, son infinitos, pero algunos súper relevantes, por ejemplo, y que David lo mencionaba, ¿cuándo salir a contar?
Sin gestión no hay reportabilidad y por lo tanto no hay difusión de temas. Ahora, no es necesario que tengamos todos los ámbitos de la sostenibilidad abordados y resueltos para salir a contar, pero sí absolutamente tiene que haber una intención, una voluntad y un trabajo. Nosotros cuando partimos este tema por ahí por el 2004, 2005, la verdad es que era una época súper compleja para la compañía. No voy a profundizar, pero en síntesis había muchísimos desafíos medioambientales, también había un mandato súper importante que era construir más de 100 de plantas de tratamiento de aguas servidas en las regiones donde operábamos. Una empresa que no tenía cero relacionamiento comunitario, que no había un área que gestionara ese tema, con desafíos de gobernanza, con relaciones, podríamos decir, relaciones tensas con distintos grupos de interés. Entonces, la definición fue esa, no podíamos abordar ese desafío titánico en la situación en la que estábamos, pero lo positivo era que como en todo teníamos que avanzar, en todo había mucha pega que hacer, casi en forma natural empezamos a armar como un sistema de gestión transversal de la sostenibilidad, donde determinados cargos se hicieron cargo de los desafíos en la relación con colaboradores y colaboradoras, con autoridades medioambientales, de gobernanza. Entonces fuimos un poquito creciendo en conjunto, pero como no gozábamos de una buena reputación, no teníamos amigos, no teníamos esta red desarrollada, esta red de relacionamiento con los grupos de interés, no teníamos mucha credibilidad, definimos que lo más sensato era trabajar en forma silenciosa, no a puerta cerrada, porque teníamos que ir ¿no es cierto?, a afianzar lazos, pero sí hicimos un trabajo bien silencioso en términos mediáticos. Yo creo que en casi 2 años no aparecimos ni en un breve en el diario. Fue mucha pega sistemática y al cabo de 2 años sacamos nuestro primer informe, que nosotros le llamamos un informe de sostenibilidad Made in SBio. No obedecía a métricas, no tenía estándares de GRI, nada. Era un informe que daba cuenta de toda esta labor que habíamos hecho con grupos de interés, abordando desafíos medioambientales, asumiendo todo este desafío de la construcción de las plantas, y invitamos a los grupos de interés y les dimos a conocer, ese fue nuestro primer como encuentro o difusión de sostenibilidad, invitamos a los grupos de interés y les dimos a conocer este trabajo que habíamos realizado en 2 años. O sea, ese fue nuestro primer ejercicio. Entonces, esa fue la oportunidad para salir a contar. Y bueno, de ahí el segundo, tercer reporte en adelante van surgiendo nuevos desafíos comunicacionales, cómo abordamos temas álgidos, temas que ahora es completamente natural y espontáneo, por ejemplo, sentarnos en una mesa con representantes de la sociedad civil, hablar de los desafíos hídricos. En los inicios era como, ¿cuánta profundidad le damos a cambio climático? ¿Somos nosotros los mandatados a salir a hablar de cambio climático? O sea, esas eran las conversas. ¿Por qué tendremos que ir a preguntarle a los grupos de interés qué temas abordamos? El reporte es nuestro. Ahora suena como una caricatura. Ahora no hay duda. Ahora no hay duda, Claro, o sea, claro. claro, pero en ese tiempo esas eran las primeras discusiones. O sea, yo creo que Interesante. un primer ejercicio es como de orgullo de las empresas de que hemos avanzado y entendido esta lógica. Otro desafío comunicacional súper importante es cómo comunicamos la sostenibilidad más allá de los reportes. Es súper importante porque el reporte también tiene una estructura que a veces pareciese que el trabajo de sostenibilidad está en silos. Y la verdad, esto avanza en forma transversal. Entonces, hay una receta que tenemos que profundizar con mucha fuerza en aquellos temas de sostenibilidad que son los más profundos, los más relevantes para nuestra organización, potenciándolo con encuentros, participando en mesas sectoriales, alianzas público-privadas, charlas, cuando nos inviten a estar en temas, siempre hay que estar, porque es la manera que vamos profundizando y vamos abordando estos temas. Contenidos para redes sociales, llevemos la sostenibilidad a una columna de opinión, a un reportaje, a una nota. En nuestro caso particular, el 2013, cuando prácticamente no se hablaba todavía de sequía,
y de hablar de sequía en la zona centro-sur era casi ciencia ficción. Nosotros montamos un foro de futuro del agua y tuvimos súper buena convocatoria. Ese fue nuestro compromiso de abordar sequía y la necesidad de adaptarnos en forma informada y eficaz. Otro desafío comunicacional importante es desafiarnos los equipos de comunicaciones, hablarle con fuerza de sostenibilidad a todos los grupos de interés. Nosotros eso lo entendimos hace varios años. Dijimos, oye, un grupo súper importante que quiere hablarle de sostenibilidad es a la comunidad escolar, es a los estudiantes. ¿Quiénes van a tomar en el futuro las decisiones del agua? Los escolares, ya. Nos fuimos con fuerza ahí y armamos programas que existen hasta el día de hoy, Ecobrigadas, Bioeduca, o lo que les comentaba de sentarse a abordar los ODS con la sociedad civil a través de un consejo ciudadano. Esos son algunos desafíos comunicacionales que hemos ido abordando. Y finalmente, bueno, entre muchos, pero para no extenderme más, otro desafío súper importante es asegurar que nos lean, es asegurar que todo este trabajo que hicimos dé frutos. Claro. Si la lectoría de los reportes creciera a la par del número de empresas que hoy ha dado el salto de confeccionar sus reportes de sostenibilidad, estaríamos 10 de 10, pero sabemos que ahí hay un tremendo desafío. Sí. ¿Cómo conectamos con las futuras generaciones? Entonces ahí también la pandemia nos ha dejado hartas lecciones, potenciar lo audiovisual a veces por sobre lo textual para poder inspirar desde relatos, usar lenguajes sencillos, directos, simples. Nosotros en la interna decimos, oye, no hablemos en coda sanitario, por favor, que nos entiendan. Oye, ser muy innovadores, muy creativos. Claro, ¿por qué no podríamos hablar de sostenibilidad a través de TikTok, de Reels, etcétera? Ahí están como los grandes desafíos en comunicación de la sostenibilidad. Muchas gracias, Paulina. Efectivamente coincido plenamente que post pandemia como que esto se activó mucho más, porque la creatividad y usar múltiples canales, como dicen ustedes desde la comunicación, y es la forma para llegar a todos los públicos de interés, a esa diversidad. Vamos a volver contigo y bueno, me están retando por interno porque me he atascado mucho, pero es súper interesante. Bueno, esa es la riqueza de esta conversación, entonces no quiero perder esa oportunidad de tenerlos acá. Entonces vamos a hacer la segunda pregunta y también para luego darle un espacio a que sea un poquito más breve y darle espacio a la reflexión. Estamos hasta las 10:30. Felipe, vuelvo contigo. En la región, ustedes fueron la primera empresa, ¿no es cierto?, en reportar la sostenibilidad, como tú bien lo decías. Y ahora vemos que hay más empresas que han estado también en esta línea con que ustedes, digamos, comenzaron. ¿Cómo nos puedes compartir desde tu experiencia, ¿no es cierto?, cómo seguimos motivando ustedes desde tu rubro al resto de las empresas para que puedan sumarse en este camino? Bueno, Margarita, ahí en primer lugar hacer una precisión. La primera empresa sí fue, pero fuimos la primera empresa pesquera sí. En reportar los temas de sostenibilidad. Y ahí conecto un poco con lo que decía Paulina. Es muy divertido porque uno ve los primeros reportes y es como cuando uno ve las primeras publicaciones que uno hacía en redes sociales, así como yo escribí esto, así como, en el fondo uno dice, ya, claramente uno va mejorando una vez. Y con cada reporte es un aprendizaje, siempre hay temas nuevos, como decía Anita, y por lo tanto también los requerimientos van avanzando y también eso es muy motivante. Yo creo que ahí hay un mensaje. Por otro lado, en la industria salmonera, que nosotros también participamos, fuimos, yo creo que como en la segunda camada de empresas que empezaron a reportar. Yo creo que fuimos de los primeros de Chile, sí, porque la empresa salmonera es bien grande a nivel mundial. La industria noruega es la más grande, después vino Chile como industria, principalmente en las regiones, bueno, también de Biobío, de la Araucanía, los lagos, Aysén y Magallanes. Pero las empresas salmoneras, claro, reportaban, pero las internacionales, pues no sé, pues Mowi o Cermac, ¿cierto? Y donde la parte de Chile era como, oye, tenemos operaciones en Chile, pero no sé si se hacían acá los reportes. Entonces también eso fue un desafío para nosotros.
por otro lado, también cumplir con requerimientos internacionales. Nosotros participamos de una iniciativa mundial de sostenibilidad de salmones que se llama Global Salmon Initiative, que también es una forma colaborativa de los grandes productores de salmón y también de algunas empresas de alimentos de salmón que confluyen para, en forma colaborativa, avanzar en estándares de sostenibilidad propios de la industria. Esas cosas también las incorporamos en el reporte. Y otro caso que también yo creo que fue un apalancador y un motivador interno para ir formalizando ciertos temas que nosotros veníamos gestionando, pero quizá no tenían la suficiente fuerza y también un compromiso medible, cuantificable, por ejemplo, en temas de cambio climático, que se lleva internamente la medición de la huella de carbono, el uso antibiótico, las energías renovables, la certificación, etcétera. Es que nosotros el año 2020, y esto también es producto de una crisis y que se transforma en una oportunidad, la compañía requirió financiamiento externo, ¿ya? Porque el precio del salmón en general bajó internacionalmente y eso impactó a toda la industria y a nosotros también como empresa muy fuertemente porque se cerraron los mercados. Acordémonos que en el fondo la primera medida sanitaria en el mundo fue cerrar todo, y por lo tanto los hoteles, restaurantes, casinos internacionales donde se consume mayormente el salmón internacionalmente, y nosotros somos eminentemente una industria de exportación, nos afectó muy fuerte. Entonces la compañía decidió en su momento, también producto de esta crisis, ir a buscar financiamiento, y ese financiamiento incorporó de alguna manera la temática de sostenibilidad, pero muy fuerte. Ahí hicimos un contrato con Rabobank, un banco internacional holandés que lidera a nivel europeo y yo creo que mundial las temáticas de sostenibilidad, y desde el primer minuto nos dijeron, nosotros efectivamente los vamos a apoyar. Fue un crédito en la modalidad de Sustainability Linked Loan, donde en el fondo ellos lideraron este proceso en conjunto con otros 4 bancos y fijamos una agenda en la cual el préstamo que tiene que ver con el tema financiero está por un lado, pero por el otro también vamos a hacer compromisos en temáticas propias de su negocio, pero acordémoslas en conjunto y fijemos las metas de manera gradual. Y eso fue muy razonable, porque en el fondo tampoco fue una imposición, sino que lo hicimos de manera colaborativa y voluntaria. Y yo creo que eso fue un gran apalancador para que estos temas en la empresa se formalizaran, y también yo creo que en buen chileno nos pusiéramos los pantalones largos. ¿Ya? Crecieron. De que efectivamente estos temas tomaron la relevancia para la empresa, pero también la relevancia en cuanto a lo que nuestros grupos de interés nos estaban exigiendo y también proponiendo. Como decía Anita hace un rato, hoy día las encuestas de clientes, las encuestas de los bancos, de instituciones financieras, nosotros participamos también en el Dow Jones Sustainability Index, los temáticas son todos los mismos. Cambio climático, derechos humanos, los estándares internacionales, las temáticas de género, y eso están todas incluidas en estos estándares de sostenibilidad, y en particular nosotros hicimos este acuerdo con Rabobank de establecer una agenda una hoja de con ruta. metas de largo plazo, en particular en temas ambientales. Pero yo creo que eso nos ayudó mucho como compañía y también fue un gran impulsor para que estos temas hoy día los tomáramos de manera formal y también con metas cuantificables. No, excelente, Felipe, me hace sentido y efectivamente llegó en el momento justo, como tú dices, ya los pantalones largos y los desafíos, me imagino, mediano y largo plazo para la sostenibilidad también en la compañía. Ana Luisa, volviendo contigo y también para poder compartir desde el rubro, ¿no es cierto?, de la energía, como tú decías, de este negocio renovable en sí y en su producto, ¿no es cierto?, y que finalmente son parte de unas cadenas productivas indispensables en que sea de esa manera. ¿Qué recomendaciones darías a una empresa que está partiendo en la reportabilidad de su desempeño en sostenibilidad? Sí, recuerdo aquellos tiempos en que partimos ahí con el tema también el 2012. Yo creo que diría bajo la premisa inicial de que
hacer un reporte es mucha pega, mucha pega. Entonces hay que hacer que esa pega valga la pena. Eso es como partiendo desde esa premisa. Si ya vamos a trabajar tanto, por favor, que eso nos sirva para movilizar a la compañía en estos temas. Entonces, yo creo que recomendaría 4 puntos distintos. Lo primero es partir por lo importante, que lo mencionaban ahí en las distintas panelistas y también David, partir por lo material que se llama o lo más relevante respecto de los impactos de tu negocio también o lo que tus grupos de interés quieren saber. Eso de partir por lo importante, hay un montón de herramientas distintas. Está, obviamente, las encuestas de los grupos de interés que uno puede utilizar, pero también están estos estándares que mencionaba David. El SASB, por ejemplo, es una herramienta nueva que también la convoca la norma 461 para reportar. Y el SASB dice, por industria, cuáles son los temas como mínimos que una empresa tendría que reportar. Es muy distinto, por ejemplo, en una industria eléctrica como la nuestra, que reportamos temas comunitarios, impactos ambientales, no es lo mismo para un banco, obviamente eso. Entonces claro, yo esperaría que un banco se centre realmente más en lo financiero, en cómo impacta a sus clientes, no sé, la protección de datos de sus clientes, la entrega de crédito, un montón de cosas. Entonces eso partiría siendo lo primero. Segundo, el tener los canales de escucha para reportar. Y eso puede ser encuestas, puede ser focus, lo que sea que la empresa determine como insumo para poder saber qué es lo que se reporta. Y así además mejora lo que decía ahí Paulina, que uno logra llegar con una información que le interesa al grupo de interés, o sea, a la comunidad en especial, al cliente, etc. Como tercer punto, diría que si uno hace los dos anteriores, cuando uno ya sabe qué es lo importante para la empresa, qué es lo importante para el grupo de interés, es aprovechar de ocupar eso para generar las conversaciones difíciles, incómodas dentro de la organización. Porque muchas veces, no sé, en una empresa como las nuestras, o Blumar también, el tema de seguridad y salud obviamente es clave. Entonces, si es que hay un accidente, a la empresa muchas veces le da miedo reportar eso, transparentar algo de esa manera. Entonces, son las primeras conversaciones que uno va generando, va movilizando esta mayor transparencia, porque finalmente eso es lo que genera credibilidad también. Si la gente al final, yo creo que tenemos el gran problema de que no leen nuestros reportes porque ya nadie cree en la información que uno divulga. Como que comentamos solo lo bueno. Entonces, el desafío es transparentar y aprovechar de generar esas conversaciones difíciles con la información clave dentro de la empresa. No sé, 3, 4 indicadores que sean clave movilizarlo en el directorio. Y por último, y para mí lo más importante, es conseguir aliados en todas las áreas, que esto no se entienda como algo que es netamente del área de sostenibilidad o de comunicaciones o todo, pero realmente que se sientan dueños de la información y que además entiendan para qué esa información les sirve para hacer gestión posterior. Ese es el gran desafío. ¿Cómo lograr que lo que uno reporte le sirva a esa área y se motiven esos aliados del área, no sé, de inversionistas, del área de ciberseguridad, quien sea, le vea el valor a esa información? No, buenísimo. Eso sería mi desafío. No, gracias por la generosidad también de compartir, bueno, cada uno de esta forma de hacer, ¿no es cierto?, de hacer la sostenibilidad finalmente que es tan enriquecedor el compartir esa buena práctica. Y ahora para, un poco en esa misma línea, ¿no es cierto?, para involucrar, movilizar, que yo coincido plenamente ahí con Ana Luisa, de que finalmente el equipo lo hacemos entre todos, la sostenibilidad no tiene, como yo digo, no tiene un rostro uno solo, sino que es parte de todo el equipo. ¿Cómo, Paulina, tú nos invitarías, o en base a esto que también este recorrido que han hecho desde la comunicación, con todas estas nuevas innovaciones, con los canales, cómo tú nos puedes compartir o estás vislumbrando, ¿no es cierto?, esta adaptación hacia lo que viene? Bueno, recojo un poquito todo lo que mencionaba Felipe y Anita, lo que viene, o sea,
lo que tenemos que seguir potenciando es lograr involucrar y movilizar a la organización en pos de esta sostenibilidad. Y lo primero ahí es contar con el involucramiento, con el convencimiento de las gerencias generales, el convencimiento declarado de las gerencias generales, con el apoyo y la visión del inversionista. De ahí ya tenemos la mitad del camino recorrido, porque eso va a decantar en una empresa que tiene una estrategia, que tiene un propósito, que tiene criterios de sostenibilidad más allá del negocio. Y de ahí a nosotros comunicar esa sostenibilidad se nos facilita totalmente el camino. Otro tema que mencionaba al principio es abordar la sostenibilidad de manera transversal, que determinados cargos tengan sus propios planes y programas de sostenibilidad y de ahí se hagan cargo de ciertos ámbitos con metas, con desafíos bien claros, con objetivos y con un equipo experto que guíe y orqueste todo este trabajo. Me tomo de lo que comentaba Anita también. Tenemos que convertir en aliados a estas personas que son encargados de levantar todos los indicadores de sostenibilidad en las distintas áreas. Es súper distinto que yo llegue un día y te saque de tu cotidianidad con una mochila de pega y te diga que me llenes estas pizzas de aquí al XX, a que yo te involucre y te presente el reporte de sostenibilidad como la tremenda herramienta de gestión que es, que te permite analizar, que te da espacio para comparar datos, para mejorar, para establecer métricas. Eso es súper importante, vincular los resultados con metas puntuales, tal vez vincular bonos a los resultados de estas metas, que las evaluaciones de desempeño tengan un componente relevante de indicadores de sostenibilidad. Eso es súper importante. Educar a las personas que conforman nuestra organización en sostenibilidad. ¿Cómo puedo ser sostenible yo en el hogar, en mi día a día? Si yo internalizo eso, yo en mi pega voy a ser sostenible o voy a poder detectar oportunidades de ser más sostenible. Esos temas yo creo que son súper relevantes y que tenemos que potenciarlos. No, me hace mucho sentido, Paulina, y yo creo que a todos también los que están conectados de esto de educar internamente. O sea, finalmente crearon esta cultura en sostenibilidad es trascendental para que esté toda la organización involucrada en ese proceso. Y ahora ya, bueno, se nos está acabando el tiempo, ha sido un espacio súper enriquecedor de estos aprendizajes y quería darle el espacio a cada uno para que nos pueda hacer una reflexión final y compartirla con toda la audiencia desde su experiencia, ¿no es cierto? Cómo han estado, ustedes son líderes en cada una de sus empresas en estos procesos de sostenibilidad y al ser líder también hay una responsabilidad en marcar tendencia, en movilizar, en traer los temas difíciles, como decían, en atrevernos a generar esos procesos de cambio. Así que voy a partir con Felipe y para que nos pueda compartir, nos quedan poquitos minutos, Felipe, pero no quiero perder este espacio de la reflexión final con cada uno de ustedes. ¿Lo escuchamos, Felipe? Está muteado. La parte más importante ahí sí. Sí, todo de nuevo, Felipe. No, yo creo que algo que todos hemos dicho, que esto es un proceso colaborativo. Y en todo sentido, yo creo que tanto en la interna, porque uno también se apoya, ¿cierto? Y lidera equipos, y hay muchas personas que trabajan en esto. En la compañía, nosotros, por ejemplo, hicimos un kick-off de la memoria, porque ya empezamos a trabajar en la próxima memoria. O sea, formalmente la compañía y nosotros ya la memoria 2022 ya partimos hace un mes, hicimos una reunión donde participaron cerca de 70 personas. Y las 70 personas, todas trabajaron en mayor o menor medida en la elaboración de la memoria integral. Y hay interés en participar. Nosotros nos llevamos mucha atención, hicimos una invitación abierta y todos participaron activamente y en el fondo estaban muy interesados también en conocer cómo seguimos, porque ya somos parte de este proceso. Por lo tanto, ahí yo creo que también es un motivador interno para seguir. Por otro lado, también seguir en forma colaborativa
en la interna, pero también en lo externo, cómo nosotros nos vinculamos con distintos organismos, como el Pacto Global, ¿cierto? Como Acción Empresa, IRA, el Cerco de Sostenibilidad y distintas, o también cosas propias de la industria y los propios gremios que están también avanzando, en nuestro caso, las IPES, a través de distintas iniciativas, el Manual de Buenas Prácticas Contratistas del año pasado, también el Estándar de Olores, por otro lado, los programas sociales, el APL que estamos haciendo en salmones también, hay un reporte de sostenibilidad de salmones, tenemos también una APL en temas de cambio climático, por lo tanto, esta agenda ya es súper dinámica, diversa, hay que estar preocupado de la interna, de la externa, y también es muy motivante. Yo creo que para nosotros y para los que trabajamos en sostenibilidad, que algunas veces somos muy buenos para las siglas, para los estándares, CDP, Dow Jones, TCFD, no entendemos nosotros mismos, pero es muy enriquecedor, porque aquí hay un propósito que se conecta con lo personal y también con la empresa. Yo creo que es muy significativo para nosotros trabajar en algo que tiene un sentido y también eso que motive al resto. Muchas gracias, Felipe. Me gustó eso del propósito. Ana Luisa. Mira, aquí estamos totalmente alineados, pero la verdad es que era justamente vamos a reforzar el mensaje también. Súper. El tema de la colaboración para mí es la clave. Colaboración desde lo interno, como decía Felipe. Un ejemplo así súper concreto es, en el fondo, tratar de que otros lideren esos temas de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en derechos humanos, para nosotros es el gerente de riesgo de la compañía el que está en todos los seminarios, eventos hablando de derechos humanos. ¿Ah? Y para mí eso es un aliado estratégico clave. Entonces, esto de buscar colaboración interna, que tratar de que el área de sostenibilidad de repente vayan desapareciendo, que nosotros seamos los más escondidos y traer a otras personas de la compañía a hablar de estos temas, moviliza muchísimo más. Y la colaboración externa, también totalmente de acuerdo con Felipe, para nosotros esto de compartir buenas prácticas entre empresas, muchas veces hemos hablado antes ahí con Macisa, con Blumar, compartir buenas prácticas para mejorar esto al revés, no es una competencia de que eres la empresa más sostenible, o es una buena competencia, no sé cómo decirlo, pero ojalá que muchas empresas pudieran estar compartiendo sus prácticas o sus desafíos. Yo feliz y me pongo a disposición si alguna empresa necesita hacer reuniones más chicas y tratar de movilizar sus temas de reportabilidad, feliz de tratar de apoyar, y nosotros también tenemos que seguir aprendiendo de eso, de lo que ellas nos comenten o de otras empresas. Y eso, y siento lo último es que estamos en un muy buen momento, como una oportunidad. Esto de la norma, que de alguna manera hace que los directorios, por distintas razones, pero finalmente los directorios están aprendiendo de los temas ESG, aquellas empresas que no se habían metido tan profundamente, ahora están como urgidísimos, tomando muchos cursos en temas de cómo integrar la sostenibilidad en el negocio. Entonces, aprovechemos también eso de llevar estos temas realmente al directorio, y como decía Paulina, la gerencia general, y todos son claves, si no al final esto queda muy lento el trabajo, los avances en sostenibilidad. Gracias, Ana Luisa. El liderazgo visible finalmente es clave. Y agradezco, y soy parte también de esas consultas, y agradezco tu disposición, porque siempre ahí hemos estado recurriendo a tu soporte, tu mirada y tu mejor recomendación. Así que doy fe de eso. Y Paulina, tu reflexión final para poder terminar. Mira, mi reflexión final, bueno, comparto todo lo que han planteado los expositores. Algunas reflexiones que traía, mira, yo creo que la pandemia nos dejó tremendas lecciones respecto a la comunicación de la sostenibilidad, a tener esta apertura más allá del diálogo, la comunicación cara a cara. Bueno, prueba de ello, este mismo webinar prepandémico, yo creo que no lo hubiéramos imaginado. O, por ejemplo, nuestro primer lanzamiento de reporte de sostenibilidad en pandemia en 2020, tuvimos más de 300 conectados, o sea, un número muy superior tal vez a los eventos presenciales que habíamos hecho en materia de reportabilidad, y con personas conectadas de Iquique, Valdivia. O sea, estábamos llegando además a públicos que no son parte de los territorios donde nosotros estamos presentes. El valor del diálogo, el valor del diálogo de sentarte a conversar no solamente con los que piensan similar a nosotros, sino con los que piensan distinto, y no a partir de un problema,
sino de construir esta alianza. Y fíjense que el reporte ahí nos da una tremenda oportunidad, si hacemos una materialidad exhaustiva, bien trabajada, nos da un tremendo espacio para poder desarrollar estos diálogos. Realizar encuentros para conectar a distintos grupos de interés que tienen desafíos comunes a nosotros y desafíos comunes entre ellos en torno a la sostenibilidad, pero que en su día a día no tienen por qué toparse. Y ahí nuevamente el reporte nos da una oportunidad en el hito o evento que definamos hacer para la difusión. Ahí se reúnen nuestros grupos de interés y podemos generar nuevas conversaciones y abordar nuevos desafíos. Eso es súper pertinente. Y bueno, involucrar o tratar de involucrar a todos nuestros grupos de interés en nuestro propósito de sostenibilidad, que finalmente es lo que nos permite, ¿no es cierto?, seguir avanzando en este camino que cada vez es más complejo, pero que hemos ido adquiriendo a través de ensayo y error, Sí. aprendizajes y herramientas. No, muchas gracias, Paulina. Y los desafíos que nos plantea también poder ir adaptándonos a todos esos distintos públicos de interés y los mensajes para cada uno de ellos. Bueno, y para ir cerrando este encuentro en honor al tiempo, y hemos sido ahí, creo que estuvimos bien precisos, agradecer desde el Círculo de Sostenibilidad de IRADE la participación de cada uno de ustedes, de su tiempo, y a todos los que están conectados, y ustedes por compartirnos su experiencia, su aprendizaje. Y buscamos eso, buscamos desde IRADE, desde este círculo, poder promover las buenas prácticas. Ya a nosotros nos mueve la sostenibilidad, está en nuestro propósito, y generar un capital social en la región, en Biobío, siendo, ¿no es cierto?, una tribuna de diálogo permanente y de reflexión, como se conversó mucho hoy día, la colaboración, el involucramiento, el diálogo abierto, sincero, transparente. Yo creo que eso es lo que mueve la sostenibilidad, y nosotros desde el Círculo está en nuestro plan de acción, y queremos transformar eso para que la región sea un referente en sostenibilidad. Así que agradecerle, Paulina, Ana Luisa, Felipe, por su tiempo, y desde IRADE también un saludo de Carolina Parada, nuestra gerente general, que ha estado impulsando y siempre nos da todo el respaldo para que la sostenibilidad esté en el centro de IRADE. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, Chao, chao.